Me llamo Alejandra Morales, tengo 63 años y he pasado la mayor parte de mi vida entregándome a los demás mi tiempo, mi energía, mi amor. Y cada centavo que pude ahorrar para criar a mi hija Daniela y mantener a flote nuestro pequeño hogar en Mérida. Siempre he intentado hacerlo con dignidad, aunque no sin noches sin dormir, y suspiros silenciosos al darme cuenta de que el mundo no se detiene por nadie, ni siquiera por una madre que lo ha dado todo. Esa mañana el sol entraba por las ventanas de mi sala dibujando rayas doradas sobre el piso de madera. Estaba doblando ropa cuando alguien tocó suavemente la puerta. Daniela estaba ahí, sosteniendo un sobre dorado grande con los ojos brillando de una emoción que no le veía en años. Estaba casi saltando de alegría con una sonrisa amplia y radiante. Mamá dijo abrazándome con un entusiasmo casi excesivo: «Tengo una sorpresa para ti. Has trabajado tanto, te has sacrificado tanto. Ya es hora de que hagas algo para ti misma». Sus palabras eran cálidas, familiares, pero algo en su sonrisa, demasiado precisa, casi ensayada, hizo que se me erizara la piel. Tomé el sobre sintiendo su peso en mis manos. Dentro había 2 boletos perfectamente alineados para un crucero de 7 días por el Caribe, visitando islas con las que solo había soñado. Mis ojos se nublaron mientras trazaba las letras elegantes, leyendo las fechas y el itinerario una y otra vez, como si pudiera hacer que fuera real. Nunca me había permitido imaginar un viaje así. Había pospuesto innumerables vacaciones, la colegiatura de Daniela, sus clases de piano, el tejado con goteras en el comedor. Siempre los elegía a ellos antes que a mí. La voz de Daniela interrumpió mi trance. «Primera clase, mamá. Quise que todo fuera perfecto. Te lo mereces más de lo que imaginas». Sus ojos brillaban y por un momento toda mi ansiedad se desvaneció. Reí suavemente, un sonido que no había emitido en semanas. «Daniela, esto debe haber costado una fortuna», dije con la voz temblando, entre gratitud e incredulidad. Mamá respondió tomando mis manos: «Tu felicidad no tiene precio. Necesitas esto. Queremos esto para ti. Solo relájate y déjate disfrutar». Asentí tragando con fuerza. La idea de aguas turquesas y brisas cálidas, de despertar cada mañana sin horarios ni obligaciones, era embriagadora. Casi podía sentir el sol en mi rostro, escuchar las olas contra el casco del barco. Después de décadas de dar de poner a todos primero, tal vez, por fin era mi turno. Pero mientras Daniela hablaba, mi instinto susurraba una advertencia. Algo en su expresión, sus ojos esquivándome cuando la miraba demasiado, me hizo dudar. Aún así lo ignoré. Tal vez veía sombras donde no las había. Tal vez este era realmente un regalo de una hija que al fin veía todo lo que había hecho y quería devolverlo con creces. Esa tarde comencé a empacar mi maleta, doblando con cuidado mis vestidos favoritos y metiendo las novelas que siempre quise leer. Cada prenda que guardaba traía una mezcla de emoción y una extraña inquietud que no podía nombrar. Mañana partiría hacia una semana de sol, sal y serenidad. O eso esperaba. Al cerrar la última cremallera me detuve frente al espejo. Mi reflejo me miraba, cabello entrecano, recogido en un moño prolijo, líneas suaves, alrededor de los ojos, pero unos ojos brillantes y alerta. Mañana subiría a Chiksal, a la cubierta de un crucero, y por primera vez en mucho tiempo me permitiría creer en la posibilidad de la alegría. Sin embargo, algo acechaba en los bordes de mi felicidad, un susurro que no podía ignorar, y lo llevé conmigo en silencio mientras dejaba la maleta junto a la puerta. El viaje al puerto sería temprano, y necesitaba tener todo listo. Mañana comenzaría la aventura y con ella algo nuevo, algo que aún no podía nombrar. A la mañana siguiente la luz del sol cruzaba mi cocina mientras tomaba mi café, intentando disfrutar del simple placer del calor y el aroma de los granos recién molidos. Daniela insistió en pasar temprano para asegurarse de que todo estuviera listo para el viaje. Su presencia, que normalmente me reconfortaba ahora, traía un peso extraño.
No dejaba de toquetear su celular mirándolo con una intensidad que me hizo pausar a media taza. «Mamá, ¿empacaste tu pasaporte?», preguntó con una voz inusualmente cortante, casi ensayada. Evitó mis ojos cuando la miré moviéndose de un pie al otro, como si no supiera dónde pararse. «Sí está en el bolsillo frontal de la maleta», respondí cuidando de no mostrar mi preocupación. Algo en su comportamiento me inquietaba. Siempre había sido organizada, pero esta mañana se sentía diferente, demasiado controlada, demasiado precisa. Su sonrisa tan radiante ayer ahora parecía calculada, casi distante. Mientras ajustaba mi bata y me acercaba al mostrador para servirme más café, vi a Daniela deslizarse hacia la sala con el celular pegado al oído. Su voz bajó a un murmullo, palabras que no alcancé a distinguir, pero su expresión era tensa, casi furtiva. Colgó rápido mirando la cocina como asegurándose de que no la había notado. «¿Todo bien?», pregunté tratando de mantener un tono ligero. «Claro, mamá», dijo rápidamente forzando una risa que no llegó a sus ojos. «Solo asegurándome de que todo esté en orden». Asentí tragándome la inquietud que empezaba a trepar por mi pecho. Había una rigidez en sus movimientos, una tensión en su sonrisa, y la forma en que me evitaba hacía que mi estómago se retorciera. Quise atribuirlo a nervios por el viaje, pero mis instintos afilados por décadas de observación sutil me decían otra cosa. Daniela se movía por la cocina revisando el equipaje, tocando su celular, ocasionalmente susurrando algo en él. Capté fragmentos de su conversación, arreglado todo en su lugar. No sospechará. Y mi corazón se hundió. Pausé con la taza temblando ligeramente en mis manos. Ya no era solo un regalo. Algo bajo la superficie, escondido tras su fachada alegre, presionaba los bordes de mi conciencia. Intentando calmar mis pensamientos, me concentré en empacar algunos artículos de última hora en mi equipaje de mano. Mis manos temblaban no por la edad, sino por una repentina oleada de adrenalina. Cada mirada a Daniela me recordaba la extraña tensión que sentía, cómo sus acciones ya no encajaban con la calidez de sus palabras. Se mantenía cerca, aparentemente ansiosa por ayudar, pero su atención seguía volviendo al celular en su mano. Finalmente habló más suave, casi suplicante. «Mamá, solo quiero que tengas la mejor experiencia. Todo está listo. Solo necesitas irte». Sus palabras deberían haberme tranquilizado, pero en cambio tocaron una cuerda de sospecha que no podía ignorar. Respiré hondo y forcé una sonrisa, sintiendo como si me sintiera reconfortada. Había empacado y preparado todo para el día que venía, pero una inquietud punzante se asentaba sobre mí, como el aire húmedo de Mérida afuera. El coche llegaría pronto para llevarme al puerto, y Daniela insistiría en acompañarme sin duda. Dejé mi taza con cuidado, sintiendo el peso de una verdad que aún no podía nombrar presionando los bordes de mi conciencia. Mientras ella revisaba el itinerario una vez más, volví a mirar su rostro. Ojos esquivos, labios tensos, energía contenida. Algo había cambiado entre nosotras en una sola mañana. Algo que sentía pero aún no comprendía del todo. Y sabía que en el momento en que cruzara esa puerta, lo que yacía bajo esa sonrisa pulida me seguiría hasta el crucero. Olvidé mis pastillas para la presión. Era algo pequeño, pero me obligó a regresar a la casa un momento antes de que llegara el coche para llevarme al puerto. Me moví en silencio, cuidando de no hacer ruido abriendo la puerta principal, apenas lo suficiente para asomarme. Daniela estaba en la sala con el celular pegado al oído otra vez. Al principio pensé que era otra conversación apresurada sobre arreglos de viaje, pero entonces sus palabras cortaron el aire como un cuchillo frío. «No te preocupes, amor», la escuché decir en un tono que nunca le había oído usar, con nadie tan calmado, tan calculado. «Es un boleto de ida. Una vez que esté en el barco será fácil hacer que parezca un accidente. Nadie sospechará nada de una mujer mayor que cae por la borda».
Mi estómago se desplomó y mis manos se congelaron en la perilla. Me quedé inmóvil apenas respirando mientras continuaba. El seguro de vida es de 2.500.000 pesos y con la herencia de la casa eso debería cubrir todo. Estaremos tranquilos por años. Nadie lo cuestionará jamás. Sentí el piso tambalearse bajo mis pies, el zumbido del refrigerador mezclado con el latido en mis oídos. Mi hija, mi Daniela, mi pequeña, la niña que sostuve durante fiebres y rodillas raspadas, a quien arropé cada noche, hablaba de mi muerte, como si fuera una transacción. Una simple suma. Apreté los dientes obligándome a permanecer en silencio, a controlar el temblor en mis brazos. Un torrente de recuerdos me golpeó las noches que me quedé despierta. Mientras ella dormía, los sacrificios que hice para que nunca le faltara nada a los sueños que pospuse por ella. Y ahora me daba cuenta, todo eso había sido dado por sentado. Necesitaba entender. Necesitaba escuchar el alcance completo de lo que planeaba. Me acerqué sigilosamente cuidando de no pisar la alfombra del pasillo. ¿Y lo demás? Respondió una voz masculina al otro lado de la línea. La reconocí de inmediato. Javier, su esposo, siempre calmado, siempre confiado, pero ahora un cómplice silencioso de un plan que apenas podía comprender. Sí, dijo Daniela, su voz suave pero mortalmente precisa. Cuando ya no esté, podemos reclamar el seguro y la casa. Pagar mis deudas, empezar de nuevo. Nadie nos sospechará. Mi corazón pareció detenerse. Luego arrancó en latidos desiguales. Había criado a un monstruo. Y la idea de que mi propia hija pudiera calcular el fin de mi vida con tanta lógica fría era casi insoportable. Me apoyé contra la pared intentando estabilizarme, respirar sin hacer ruido. Por un largo momento consideré retroceder, fingir que no había oído nada, pero entonces una resolución diferente comenzó a formarse en mí. Si ella creía que yo era indefensa, si pensaba que su plan sería fácil, estaba muy equivocada. Todos esos años criándola, sobreviviendo al dolor, la traición y la decepción, no habían embotado mis instintos ni mi capacidad para actuar. Tomé una respiración lenta y profunda, pegándome a la pared, escuchando el resto de la conversación, reconstruyendo la línea de tiempo, el plan, las motivaciones. Cada palabra confirmaba lo inimaginable. Contaban con mi ausencia, mi silencio, mi confianza ciega. Pero no les daría esa satisfacción. Retrocedí mi mente ya corriendo hacia adelante. Tenía que seguir el plan, subir al barco y voltear su esquema contra ellos. Cada movimiento, cada decisión tendría que ser deliberada, precisa. Sentí el acero asentándose en mi pecho, la determinación silenciosa que me llevaría a través de los próximos días. El coche estaría aquí pronto, y el crucero comenzaría. Pero Daniela había cometido el error de revelarse demasiado pronto. Me había mostrado la verdad y me aseguraría de que ella y Javier lamentaran haberme subestimado. Salí de la casa en silencio, maleta en mano, mi pulso afilado con una mezcla de miedo y resolución. La luz del sol se sentía diferente, ahora más dura, revelando un mundo que navegaría con estrategia cuidadosa. Este viaje, me di cuenta, ya no era solo unas vacaciones soñadas. Era un campo de batalla y yo tenía la intención de sobrevivir. Sostuve la perilla de la puerta un poco más de lo necesario, sintiendo el peso de lo que acababa de escuchar, presionando mi pecho. Mi maleta estaba lista junto a la puerta, las prendas cuidadosamente dobladas y las guías de viaje, ahora símbolos de algo mucho más complicado que unas vacaciones relajadas. Tenía una elección: retroceder en el miedo y cancelar el viaje, o subir a ese barco plenamente consciente del peligro, determinada a sobrevivir. Respirando lentamente me obligué a enfocarme. El pánico no lograría nada. Nunca lo había hecho en mi vida. Había enfrentado duelos, ruinas financieras y decepciones incontables, y siempre encontré una forma de avanzar. ¿Por qué sería hoy diferente? Me recordé los instintos que había afinado durante décadas
La habilidad para leer a las personas, notar pequeñas inconsistencias, actuar con decisión cuando las circunstancias lo exigían. Daniela había revelado su plan demasiado pronto, y al hacerlo me había dado una ventaja. Me detuve frente al espejo mirando mi reflejo cabello entrecano, recogido en un moño apretado, ojos agudos y alerta, labios apretados en concentración. La mujer que me miraba no era indefensa, era vigilante. Había sobrevivido demasiado para ser tomada desprevenida ahora. Una chispa de determinación se encendió tras mis nervios, asentándose en una resolución silenciosa e inquebrantable. Poniéndome la chamarra revisé mi maleta metódicamente otra vez, asegurándome de que mis esenciales estuvieran al alcance. Pasaporte, medicamentos, efectivo, tarjeta de crédito, todo lo que podría necesitar para una semana fuera, debía estar a la mano. Empaqué una libreta pequeña y un bolígrafo imaginando que registraría cualquier cosa que pareciera inusual, cualquier cosa que pudiera servirme después. Cada movimiento era deliberado, cada decisión, un ensayo para la estrategia que necesitaría a bordo. Me permití un momento para imaginar el crucero como me lo habían descrito, aguas turquesas, extendiéndose sin fin, el suave balanceo del barco bajo mis pies, el aroma a sal en el aire. Normalmente, esto habría sido suficiente para llenarme de emoción. Hoy servía para un propósito diferente. Me recordaba que la supervivencia a menudo requiere claridad y perspectiva. Ver el mundo no solo como parece, sino como puede ser navegado. Llegó el coche, y Daniela salió con su sonrisa brillante de siempre, aunque había una tensión en su postura que había notado antes. Hablaba rápido revisando el itinerario, una última vez, insistiendo en que tenía todo. Asentí con un exterior calmado que ocultaba la tormenta de planes formándose en mi mente. Cada paso hacia el coche era medido deliberado. Saludé al conductor cortésmente levantando mi maleta con manos firmes. Dentro miré las calles de Mérida viendo la ciudad familiar pasar borrosa. Cada kilómetro me acercaba más a lo desconocido, pero también más a tomar el control. Me permití un pensamiento silencioso si Daniela esperaba miedo, si creía que me achicaría, en este momento estaba equivocada. Seguiría con el crucero no como una pasajera pasiva, sino como una estratega observando, aprendiendo y preparándome. El riesgo era innegable, pero también lo era la oportunidad. Cuando el puerto se acercaba, me enderecé en mi asiento, respirando profundamente el aire húmedo del océano que entraba por la ventana abierta. Este era el momento donde el miedo y la resolución coexistían, donde el conocimiento del peligro me agudizaba en lugar de paralizarme. Estaba lista para subir a la cubierta del barco, y con cada paso cuidadoso y deliberado, me prometí que no solo sobreviviría, sino que me aseguraría de que quienes me habían subestimado lo lamentaran. Mientras el taxi serpenteaba por las calles de Mérida hacia el puerto, dejé que mis pensamientos viajaran por los años trazando el camino que me había llevado a este momento precario. Soy Alejandra Morales. 63 años, una mujer que ha vivido más para los demás que para sí misma. Y aún así, nunca me arrepentí de una sola decisión. O al menos no me había permitido pensar en el arrepentimiento hasta hoy. Me casé joven a los 20 con un hombre que creía conocer por completo. Los primeros años estuvieron llenos de esperanza, risas y planes para un futuro que imaginaba seguro y amoroso. Pero la vida tiene una forma de reformar la esperanza, y para cuando Daniela tenía 12 años, lo perdí en un accidente automovilístico. De repente el mundo se redujo a un solo enfoque en mi hija. Las noches sin dormir, las horas persuadiendo tareas de manos cansadas, el malabarismo interminable entre trabajo y hogar. Todo se convirtió en el ritmo de mi existencia. Dejé mi trabajo como recepcionista y me dediqué por completo a criar a Daniela, decidida a que nunca le faltara estabilidad, educación ni oportunidades. Recuerdo empeñar mis joyas, vender el viejo coche familiar y trabajar turnos extras para pagar sus clases de piano
y los útiles escolares que parecían multiplicarse de la noche a la mañana. Mis amigas de mi edad viajaban, salían a cenar, abrazaban la libertad que la vida después de los 30 puede traer. Yo cosía vestidos por las noches, ajustaba dobladillos de uniformes y calculaba cada peso para estirarlo más de lo que tenía derecho a llegar. Cada pequeño acto de labor era invisible para el mundo, pero era amor hecho tangible. Hubo momentos en que el agotamiento pesaba tanto en mi pecho que me desplomaba en la cama pensando que no tenía nada más que dar. Pero las pequeñas victorias de Daniela, la tímida sonrisa cuando dominaba una pieza difícil en el piano, la forma en que brillaba en sus fotos de graduación, el suave gracias mamá, susurrado en la cocina a medianoche, hacían que cada sacrificio valiera la pena. Había construido una vida de devoción cuidadosa y silenciosa, y había imaginado que mi amor la había moldeado en una mujer reflexiva y agradecida. Pero mientras el taxi pasaba por las tiendas y aceras de ladrillo de la ciudad, recordé las señales sutiles que había elegido ignorar. La forma en que Daniela comenzó a visitarme menos después de casarse con Javier, las medias sonrisas, cuando desechaba mis consejos, la impaciencia en su tono, cuando la llamaba para saber cómo estaba. Y ahora, al recordar su conversación de antes, era como si la verdad de mi trabajo y devoción se hubiera torcido en algo irreconocible. Pensé en las innumerables noches que la sostuve durante fiebres y pesadillas, los cálculos interminables de colegiaturas, comida y emergencias, todo hecho en silencio sin quejas. Pensé en los sueños que había pospuesto un pequeño departamento cerca del mar, viajes para ver lugares que solo había leído tardes pintando o escribiendo cartas que nunca encontraron destinatarios. Todo eso había sido dejado de lado por su futuro. Y ahora mi mundo cuidadosamente construido parecía desmoronarse ante la realidad de que la persona que había criado mi hija podría verme no como madre, sino como un obstáculo a eliminar. Mis manos se apretaron en el borde del asiento, mientras una ola de ira mezclada con tristeza me recorría. Pero bajo eso una chispa de determinación se encendió. Había sobrevivido al duelo, la pobreza y la soledad. Había enfrentado lo imposible más de una vez. Estos años de sacrificio no me habían debilitado, me habían afilado, pulido mi resiliencia y entrenado para actuar cuando las circunstancias lo exigían. Por décadas había sido invisible en mi propia vida, doblegándome silenciosamente a las necesidades de aquellos que amaba. Pero ahora, al borde del peligro, me di cuenta de que la misma perseverancia, la misma táctica y atención al detalle y previsión que habían mantenido a flote mi hogar, podían ser reutilizadas. No sería indefensa, no sería una víctima pasiva de las circunstancias, por familiares que parecieran. El puerto apareció a la vista con barcos balanceándose suavemente contra el agua, pasajeros moviéndose con emoción. La luz del sol brillaba en las olas turquesas, pero ahora lo veía de manera diferente. Un mundo lleno de oportunidades, sí, pero también de peligros. Y por primera vez me permití creer que mi vida de sacrificio me había preparado para esta prueba definitiva, no solo para sobrevivir, sino para luchar, protegerme y reclamar la autonomía que habían dado por sentado todos estos años. Ajusté mi bolso y me enderecé en el asiento sintiendo la mezcla familiar de miedo y resolución asentarse sobre mí como una segunda piel. Este era mi momento, mi desafío, y lo enfrentaría con cada gramo de fuerza que había construido a lo largo de una vida. El taxi se detuvo en el puerto y el enorme crucero se alzaba ante mí como una ciudad flotante, blanco y brillante bajo el sol de la mañana. Los pasajeros se arremolinaban alrededor de la pasarela, arrastrando maletas coloridas, riendo y tomando fotos ajenos a todo, salvo la emoción del viaje que les esperaba. Salí del coche con mi maleta rodando detrás de mí y sentí una extraña mezcla de euforia y precaución apretándose en mi pecho.
Cada instinto que había afinado en una vida de observación cuidadosa y vigilancia silenciosa me susurraba que nada aquí sería tan simple como parecía. Respiré hondo el aire salado y me recordé que mi primer objetivo era entender el terreno. No podía dejarme llevar por la atmósfera festiva. Tenía que ver el barco como realmente era, un intrincado laberinto de corredores, balcones, escaleras y espacios públicos, cada uno con sus posibles riesgos. El proceso de embarque fue fluido, casi ritual. El personal con uniformes impecables me guió al mostrador de registro, sus sonrisas corteses profesionales, pero indescifrables. Entregué mis documentos intentando proyectar la calma de una viajera ansiosa que se esperaba de mí. Los dedos de la empleada se movieron rápidamente en su terminal, imprimiendo mi pase de abordar y la llave de mi cabina. «Bienvenida a bordo, señora Morales», dijo entregándome la pequeña tarjeta con una sonrisa. «Cabina 847. Octavo piso, vista al mar. Disfrute su primer crucero». Asentí guardando la llave en el bolsillo de mi chamarra y comencé a rodar mi maleta por la cubierta pulida. Me detuve con frecuencia, observando el diseño del barco, notando escaleras, elevadores y posibles salidas. Las cubiertas se extendían ante mí con restaurantes y tiendas, alineando los corredores, un teatro brillando al fondo y una piscina reluciendo bajo el cielo claro en la cubierta superior. Todo brillaba con un aire de ocio, pero yo miraba más allá de la superficie, imaginando cómo alguien podría moverse, esconderse o interceptarme en momentos de vulnerabilidad. Mientras caminaba, noté la ubicación de las cámaras en los pasillos pequeñas, casi invisibles, pero probablemente cubriendo cada paso importante. Eso me trajo algo de alivio. Sería difícil para cualquiera actuar sin ser visto. Aún así, el balcón privado de mi cabina carecía de vigilancia, un punto ciego evidente. Tomé nota mentalmente, sería un espacio para vigilar, evaluar y evitar si era necesario, hasta que entendiera en quién podía confiar. Al instalarme en la cabina dejé mi maleta en la cama y salí al balcón por un momento, dejando que la brisa me envolviera. El océano se extendía sin fin, azul brillante y engañosamente sereno. Familias y parejas reían abajo, inconscientes de la tensión que se adhería a mí como una segunda piel. Me permití imaginar lo que un pasajero normal podría sentir: relajación, escape, libertad. Pero el escenario que pasaba por mi mente era diferente. Vigilancia, estrategia, supervivencia. Regresé adentro y comencé una inspección metódica de la habitación. Puertas, cerraduras, ventanas y salidas de emergencia. Todo debía ser considerado. Revisé la batería de mi celular y aseguré el acceso rápido a los números de emergencia que proporcionaba el crucero. En una esquina de la habitación noté la pequeña caja fuerte, otro lugar para mantener documentos y efectivos seguros. Cada pequeño detalle sumaba a mi sentido de control, transformando un crucero paradisiaco en un entorno manejable, un campo de batalla, donde podías así anticipar riesgos y actuar antes de que me alcanzaran. Sentada al borde de la cama, permití que un destello de orgullo surgiera por lo rápido que había pasado, de pasajera pasiva a observadora estratega y planificadora cautelosa. El océano seguía brillando afuera, inocente y tentador, pero yo sabía más. Cada paso que diera en este barco sería deliberado, medido y vigilado. Ya no era solo Alejandra Morales, una madre viajando por placer. Era una mujer preparándose para navegar el peligro con cada gramo de su experiencia e intuición. Y con ese pensamiento asentado, respiré hondo, apreté la llave de la cabina y me sumergí plenamente en el ritmo del crucero, consciente de que bajo la belleza del barco yacía un mundo que necesitaría entender antes de poder relajarme realmente. Una vez instalada en mi cabina, cerré la puerta detrás de mí y me apoyé contra ella, tomando una respiración lenta y deliberada. El zumbido del barco bajo mis pies era constante, casi reconfortante,
pero no podía ignorar el nudo de tensión en mi pecho. Necesitaba ayuda, alguien en quien confiar, alguien con experiencia y discreción. Saqué del cajón de la mesita una pequeña tarjeta que había guardado durante meses Raúl Vargas, investigador privado. Una vecina me lo había recomendado tras una disputa complicada por la custodia de sus hijos, elogiando su minuciosidad y discreción. Mis manos temblaban ligeramente mientras marcaba el número, el teléfono sonando en mi mano como un pequeño tambor de esperanza y miedo. La voz al otro lado era profunda, tranquila y mesurada. Raúl Vargas dijo. Señor Vargas, comencé manteniendo mi voz firme, aunque mi corazón latía acelerado. Soy Alejandra Morales. Nos conocimos hace unos meses a través de una conocida en común en Casa Esperanza. Necesito su ayuda con un asunto muy delicado. Involucra a mi hija. Hice una pausa dejándole medir la seriedad de mi tono. He escuchado cosas que indican que podría estar planeando algo peligroso contra mí. Necesito que investigue sus finanzas, deudas y posibles motivos. Y necesito pruebas concretas, algo que no pueda ser descartado. Hubo un silencio al otro lado lo suficientemente largo para sentir la tensión estirarse. Luego su voz llegó cautelosa pero profesional. Señora Morales, estas son acusaciones graves. ¿Está segura? Sí, dije con firmeza, mi mandíbula tensa. Estoy segura. Estoy en el barco ahora, el Estrella del Caribe. Embarco en menos de 1 hora para un crucero de 7 días. Ella cree que este viaje es para mi relajación. Necesito que comience a reunir información de inmediato, para que cuando regrese tenga todo lo necesario para protegerme legalmente. Exhaló lentamente. Entendido. Necesitaré sus datos, nombres, direcciones, cualquier información que pueda proporcionar. Esto requerirá enfoque y discreción. ¿Entiende los riesgos involucrados? Entiendo, respondí. La palabra se sintió pesada en mi garganta, pero resuelta. He vivido toda mi vida anticipando obstáculos y planeando alrededor de ellos. Esto no es diferente. Mi seguridad depende de su experiencia, respondió con autoridad tranquila. Procederemos con cuidado. Rastrearé su actividad financiera, sus conocidos y cualquier irregularidad que pueda indicar un plan. Necesitaremos documentar todo. Puede que tenga que contactarla durante el viaje para confirmaciones. Asentí aunque no podía verme. Estaré disponible. Mi teléfono está encendido y responderé lo más rápido posible. Señor Vargas, gracias. Esto significa más de lo que puedo expresar. No puedo permitirme subestimarla ni ser ingenua. Señora Morales, dijo finalmente, sea extremadamente cautelosa. Lo más importante es su seguridad inmediata. No la confronte. No deje que nadie sepa que está tomando estas medidas. Confíe en mí para manejar la investigación y manténgase alerta en todo momento. Colgué lentamente un nudo apretado de alivio mezclado con aprensión, aflojándose ligeramente en mi pecho. Tener a alguien más involucrado, alguien hábil y discreto, me dio una medida de control que no había sentido desde que escuché la llamada. Mi plan ya no podía depender solo del instinto. Necesitaba experiencia, documentación y un ojo profesional para armar la red de peligro que había descubierto. Guardé la tarjeta con cuidado. En el cajón, una conexión pequeña pero vital, con una línea de vida más allá de la cabina. El suave balanceo del barco bajo mis pies me permitió un breve momento para respirar, sintiendo los inicios de un marco estratégico formándose en mi mente. Observaría, registraría y actuaría con precisión, sabiendo que cada decisión que tomara de ahora en adelante podría inclinar la balanza entre la supervivencia y la catástrofe. A media mañana el crucero había entrado en un ritmo de risas, música y el suave crujir del casco contra las olas. Caminé por el área principal del comedor, dejando que mis ojos escanearan a los demás pasajeros sin atraer atención. Las parejas posaban para fotos, los niños corrían con conos de helado y el zumbido de la emoción llenaba el aire. Me moví con cuidado,
notando salidas, posiciones del personal y la proximidad de la multitud. En una mesa pequeña junto a la ventana, una mujer de mi edad estaba sentada sola leyendo un libro mientras tomaba su café. Su cabello plateado estaba peinado con esmero. Su postura era compuesta pero relajada, y algo en su forma de comportarse sugería una vida vivida plenamente, a pesar de las dificultades. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, y ella ofreció una sonrisa cálida y comprensiva del tipo que llegas a los ojos, no solo a los labios. Sentí una conexión sutil pero inmediata. Dudé solo un momento antes de acercarme. «Disculpe», dije con voz suave pero firme. «¿Le importa si la acompaño? No me gusta comer sola. Por favor, siéntate», respondió cerrando su libro e inclinando ligeramente la cabeza. «Soy Teresa Guzmán de Veracruz. Alejandra Morales de Mérida», dije deslizándome en la silla frente a ella. Sentí un alivio tranquilo en la simplicidad del intercambio, como si hubiera encontrado un pequeño ancla en un mar que de repente parecía incierto. Intercambiamos cortesías por unos minutos, y pronto me di cuenta de que la vida de Teresa tenía similitudes con la mía. Había enviudado hace años, había criado hijos sola, y llevaba el peso de la responsabilidad con la misma fuerza silenciosa que yo conocía tan bien. Pero en su expresión había una chispa de resiliencia, de independencia, que resonaba profundamente conmigo. «Mis hijos insistieron en que tomara estas vacaciones», dijo Teresa bajando la voz ligeramente. «Me dijeron que ya era hora de que hiciera algo para mí. Al principio me resistí, pero ahora... bueno, lo estoy intentando». Sus ojos se encontraron con los míos con una comprensión tácita, y sentí que la confianza ya comenzaba a formarse entre nosotras. Sonreí débilmente permitiendo que un hilo de vulnerabilidad se mostrara. «Es mi primer crucero», admití, aunque mi mirada permaneció firme. «Todo es tan... nuevo. Un poco abrumador, para ser honesta». Teresa asintió con complicidad. «Lo entiendo. A veces alejarte de las responsabilidades de la vida te da perspectiva, pero a veces también te hace consciente de peligros que no esperabas». Sus palabras, aunque casuales, llevaban un trasfondo que me hizo escuchar con más atención. Por un largo momento simplemente la observé, reconociendo que su intuición, su conciencia y su presencia tranquila podrían volverse invaluables. Sin saberlo aún, ya estaba formando un plan en mi mente. Este crucero, con todo su encanto iluminado por el sol, era un campo de batalla. Necesitaría aliados y Teresa, aunque extraña, podría ser en quien confiar. «No suelo compartir mucho con desconocidos», dije con cuidado. «Pero siento que puedo confiar en ti». Su sonrisa se amplió gentil pero decidida. «A veces las personas que conocemos de repente son las que mejor nos entienden. No tienes que enfrentar todo sola, Alejandra». Asentí sintiendo el peso de sus palabras asentarse sobre mí como un escudo. En pocos minutos se había formado una alianza tentativa. Tendría a alguien que me cubriera las espaldas, alguien que me ayudara a navegar tanto el barco como la incertidumbre que aguardaba bajo su superficie pulida. Teresa ofrecía más que compañía. Ofrecía perspectiva, experiencia y el tipo de perspicacia que solo viene de una vida bien vivida y ganada con esfuerzo. Mientras terminábamos nuestro café y mirábamos las olas brillar más allá de las ventanas, me permití un pensamiento raro. Tal vez en esta vasta extensión de océano y extraños había encontrado a alguien que podría convertirse en mi línea de vida. A media tarde me había adaptado al ritmo del barco, aunque mi mente nunca se alejaba mucho de Daniela y la conversación que había escuchado. Cada movimiento de la tripulación, cada mirada de los demás pasajeros era catalogado y evaluado. Saqué los documentos que había guardado en mi bolso y revisé el itinerario del crucero una vez más, asegurándome de conocer cada puerto de escala y los horarios de cada actividad. Pero mi atención volvía repetidamente a los boletos mismos, la evidencia en papel de que Daniela había dejado incompleto a propósito.
Me conecté al limitado servicio de Internet del barco en la biblioteca, navegando discretamente por el portal de la agencia de viajes para verificar el vuelo de regreso. Mi estómago se apretó al ver la verdad. No se había comprado ninguna reservación de regreso, ni por la compañía de cruceros ni como parte del paquete. Solo existía un boleto, mi viaje de ida. Mi pulso se aceleró, pero junto al impacto una sensación de claridad se asentó. Esta era una prueba innegable, una pieza tangible del plan que Daniela había trazado con tanta frialdad. Saqué mi celular y llamé a Raúl Vargas explicando lo que había descubierto. Su voz era firme, tranquila y autoritaria, mientras me guiaba por los siguientes pasos. Documenta todo, instruyó. Graba las llamadas, guarda los mensajes, anota cada irregularidad. Este es el tipo de evidencia que no puede ignorarse. La necesitarás toda cuando esto termine. Siguiendo su consejo, comencé a establecer un sistema. Cada llamada que recibía de Daniela o Javier era grabada con una breve nota detallando la hora, el tono y los temas discutidos. Escribí las discrepancias en sus historias, pequeños deslices de detalle que insinuaban sus verdaderas intenciones. Cada pieza de información se sumaba hacia un marco creciente, un expediente digital que algún día podría protegerme y asegurar la justicia. Experimenté con formas de mantener la apariencia de normalidad mientras reunía pruebas. Llamé a Daniela bajo el pretexto de una conversación casual, dejándola ofrecer información mientras la grababa. Sus palabras suaves y preocupadas en la superficie revelaban el cálculo cuidadoso detrás de sus reassurances. Cada frase cuidadosamente elegida, cada intento de controlar la narrativa, era otro hilo que podía rastrear hasta la verdad. Entre llamadas di paseos cuidadosos por la cubierta observando el barco y sus ocupantes. Las áreas públicas estaban llenas de turistas iluminados por el sol, familias tomando fotos, parejas de la mano. Bajo la superficie imaginaba peligros ocultos y vigilaba a cualquiera cuyo comportamiento pareciera fuera de lugar. Mis instintos, afinados por años de vigilancia y sacrificio, me guiaban a notar patrones que otros podrían pasar por alto. La forma en que un hombre se detenía demasiado cerca de los elevadores, la mirada sutil de alguien escaneando la multitud en busca de mí. De vuelta en mi cabina organicé la evidencia que había reunido. Copias de correos, capturas de pantalla de conversaciones, notas de llamadas telefónicas y observaciones desde la cubierta. Cada elemento era una pequeña victoria, un paso hacia recuperar el control. El conocimiento de que tenía pruebas concretas de sus intenciones me fortalecía, convirtiendo el miedo en energía estratégica. Por primera vez desde que escuché la llamada de Daniela, sentí que la marea podría girar a mi favor. Tomé un momento para respirar y permití una breve mirada al océano. Las olas brillaban engañosamente pacíficas, pero ahora las veía como un telón de fondo para un juego de observación cuidadosa, donde cada movimiento, cada decisión podía inclinar la balanza entre la supervivencia y la catástrofe. Sentí una extraña combinación de temor y empoderamiento. Con una libreta en una mano y mi celular en la otra, comencé a planear mis próximos movimientos, trazando una estrategia que me llevaría a través de los días venideros. Cada llamada, cada interacción grabada, cada pieza de prueba se convertiría en parte del arsenal que estaba ensamblando. El crucero alguna vez, un sueño de relajación, se había transformado en un campo de batalla de evidencia, vigilancia y preparación calculada. Y por primera vez, sabía que cada fragmento de prueba que recolectaba podría usarse como arma, no contra un enemigo en el sentido tradicional, sino contra la hija que había amado y ahora debía superar para sobrevivir. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra, a bordo del Estrella del Caribe. El aroma del café recién hecho en el comedor principal, el murmullo suave de los pasajeros charlando durante el desayuno y la luz brillante del sol entrando por las ventanas.
Sin embargo, incluso en medio del suave zumbido de la vida vacacional, sentía un hilo invisible apretándose a mi alrededor. Algo había cambiado en el barco durante la noche, una nueva corriente, una presencia sutil, presionando desde los bordes de mi consciencia. Caminé lentamente por la cubierta con una taza de té en la mano, escaneando los rostros a mi alrededor. Las familias tomaban selfies cerca de las barandillas. Parejas mayores paseaban del brazo. Los niños corrían entre las mesas gritando de alegría. Y entonces lo vi. Estaba sentado en el bar bajo un toldo blanco, su postura deliberadamente casual, con una bebida intacta frente a él. Parecía tener unos 40 años, cabello negro peinado hacia atrás y una camisa que no encajaba con el clima de manga larga y abotonada a pesar del cálido sol caribeño. Cuando nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo, no sonrió. Desvió la vista rápidamente, pero no antes de que captara un destello de cálculo en su expresión. Seguí caminando como si no hubiera notado nada, pero mi mente comenzó a mapear su ubicación en relación con la mía. Cada vez que me detenía en la barandilla o paraba para ver el agua, podía sentir su mirada en mi espalda como un peso silencioso. No estaba disfrutando de la vista ni de la música que llegaba desde la cubierta de la piscina. Metziano estaba observando. Decidí ponerlo a prueba. Giré en una esquina hacia uno de los salones menos concurridos en la cubierta inferior. A través del reflejo en la puerta de vidrio, lo vi moverse en su asiento, esperar un momento, y luego levantarse y seguirme a un ritmo mesurado. Mi corazón latía fuerte, pero mi rostro permaneció calmado mientras bajaba por las escaleras. Dentro del salón la atmósfera era más fresca y tenue, con solo unos pocos pasajeros leyendo o tomando algo. Tomé asiento cerca de una ventana frente a la entrada. Como era de esperarse, en minutos apareció. No pidió una bebida, no se sentó con nadie, solo se quedó en la entrada como si escaneara la sala. Sus ojos pasaron por mí, se detuvieron, luego siguieron. Saqué mi celular de mi bolso fingiendo revisar mensajes, pero lo incliné para tomar una foto discreta. Un pequeño acto, pero importante. La envié a Raúl Vargas con un mensaje breve, pasajero siguiéndome. Hombre unos 40 años, posiblemente involucrado. Volviendo mi atención al salón, decidí presionar más. Me levanté lentamente fingiendo indecisión y caminé hacia el elevador que llevaba a la cubierta superior. Desde el panel de espejos dentro lo vi de nuevo, esta vez parado justo afuera fingiendo revisar su reloj. Cuando las puertas se cerraron, dejé salir el aliento que había estado conteniendo, sintiendo una claridad fría sentarse sobre mí. Este hombre no era solo otro pasajero. Estaba asignado a mí esperando una oportunidad. Su camisa, su postura, su expresión, nada encajaba con la facilidad casual de los vacacionistas. De vuelta en la cubierta superior, me moví a un área concurrida junto a la piscina, mezclándome con familias y grupos. Me senté cerca de Teresa, que hojeaba una revista, y susurré sin mirarla: camisa verde en el bar. Me está vigilando. Teresa ajustó sus lentes de sol y se movió lo suficiente para echar un vistazo en su dirección. Lo veo, murmuró. No está mirando a nadie más. Dejamos pasar un momento antes de que hablara de nuevo, su tono neutral, pero firme. Está trabajando para alguien, Alejandra. Probablemente Daniela o Javier. Tenemos que ser más listas que él. Asentí sutilmente con los ojos aún en el horizonte. Cada paso, cada mirada, cada movimiento de ahora en adelante tendría que ser deliberado. El hombre era paciente, pero yo también, y a diferencia de él, sabía exactamente lo que estaba en juego. Mientras el barco se deslizaba por aguas turquesas, bajo un cielo interminable, la escena brillante a mi alrededor se sentía casi surrealista. Las risas y la música se mezclaban con el sonido de las olas, pero bajo todo eso, había comenzado un concurso silencioso, uno donde la observación, la paciencia y la astucia decidirían quién prevalecía. Esa noche, mientras el sol se ponía y las linternas iluminaban la cubierta,
Me reuní con Teresa en su cabina para ultimar el plan. El hombre de la camisa verde había dejado claro que no era un observador común. Cada cambio en su postura probaba que tenía un propósito. Necesitábamos precisión. Teresa extendió su libreta sobre la mesa. Usaremos la gala, dijo. Multitud bien iluminada, llena de distracciones, perfecta para observarlo y hacer nuestro movimiento. Estuve de acuerdo, él era paciente, esperando un momento en que pudiera estar aislada. Decidimos crear ese momento en nuestros términos. Lo atraeremos, continuó Teresa tocando su celular. Grabaremos sus movimientos, capturaremos pruebas y luego notificaremos a seguridad discretamente. La idea de voltear la situación contra él me energizó. Cada detalle importaba: los elevadores, escaleras, la disposición de los invitados, las rutas a las salidas. No sería un blanco, sería intencional. Mapeamos la coreografía. Asistiría a la gala con mi vestido verde, mezclándome y aparentando estar relajada mientras vigilaba las salidas y notaba a Chieg cualquiera fuera de lugar. Teresa se sentaría cerca con una línea de visión clara lista para interceptar. El momento clave vendría cuando la gala terminara, cuando la multitud se dispersara y él intentara aislarme. En esa señal me excusaría por una ruta preplaneada hacia la escalera de emergencia, donde Teresa podría interceptarlo y grabarlo, y seguridad intervendría. Consideramos contingencias. Si tenía cómplices, nos mantendríamos cautelosas y nos adaptaríamos. Por ahora él era la prioridad. Controlar nuestro tiempo y comportamiento. Controlaría el escenario. Tras ensayar el plan, alisé mi vestido y sentí una confianza silenciosa asentarse sobre mí. Esta noche el barco sería un escenario para la observación cuidadosa y la acción decisiva. Por primera vez desde que esto comenzó, sentí agencia, en lugar de solo miedo, preparada para convertir la amenaza en una operación controlada, paso a paso, deliberado. El casino zumbaba con el murmullo bajo de las máquinas, tragamonedas, risas y el ocasional tintineo de fichas mientras entraba, dejando que el ruido me envolviera. Adopté una fachada de distracción nerviosa, dejando que mi vestido verde se balanceara con cada paso cuidadoso, mis ojos moviéndose como si estuviera abrumada por el entorno desconocido. Cada movimiento era intencional, diseñado para parecer no calculado, pero para captar la atención del hombre de la camisa verde. Desde una esquina de la sala lo vi. 40 y tantos, postura engañosamente relajada, pero la tensión sutil en sus hombros y la intensidad fija en su mirada dejaban claro que no estaba aquí por casualidad. Había llegado el momento de probarlo, de confirmar que actuaba bajo instrucciones, probablemente de Daniela misma. Me acerqué a una máquina tragamonedas, fingiendo torpemente con las monedas, dejando que mis manos temblaran lo suficiente para parecer inepta. Murmuré para mí misma, fingiendo regañarme por ser torpe. Cada mirada que le lanzaba, cada gesto exagerado, estaba cuidadosamente calculado para atraer sus ojos sin revelar que ya conocía su papel. Como era de esperarse, se movió. Lentamente al principio, abriéndose paso entre la multitud con propósito, buscando oportunidades para acercarse. Mantuve mi fachada de distracción, dejándolo ajustarse a mis acciones. Cuando se inclinó ligeramente como para ofrecer ayuda, dejé escapar una risa suave con los ojos bajos. El destello de reconocimiento en su mirada me dijo que había visto a través de mi acto, pero no podía romper su personaje. Discretamente alcancé mi celular tomando una foto de él, a medio paso, para enviárseles a Raúl. Cada movimiento, cada cambio de peso, confirmaba mi sospecha. No era un observador al azar. Era deliberado, metódico y claramente seguía instrucciones. Continué la actuación moviéndome hacia otra máquina mientras mantenía la ilusión de una compostura recuperada. Él me siguió, cuidadoso de no perderme de vista, y noté cada gesto, cada mirada, almacenándolos mentalmente para corroborarlos después. El ritmo ahora estaba bajo mi control. Cada paso que él daba
podía anticiparse y registrarse. Cuando dejé el piso del casino, una sensación de triunfo cauteloso corrió por mí. El miedo se había transformado en estrategia. Había confirmado su papel, reunido evidencia tangible y establecido un flujo que podía manipular. El depredador se había revelado, y ahora tenía el conocimiento que necesitaría para mantenerme un paso adelante. Mi pulso aún latía rápido, pero estaba templado con una claridad afilada. Ya no era el blanco pasivo. Estaba orquestando cada movimiento, lista para voltear sus intenciones contra él. El salón de la gala brillaba con candelabros y velas, la música creciendo desde la orquesta, mientras los pasajeros elegantemente vestidos giraban por el piso pulido. Las risas y el tintineo de copas llenaban la sala, pero yo permanecía plenamente consciente de cada sombra y movimiento a mi alrededor. El hombre de la camisa verde había estado vigilando todo el día, y esta noche intentaría actuar. Me moví por la multitud con pasos mesurados, participando en conversaciones corteses y permitiendo una sonrisa relajada que ocultaba la tormenta de estrategia girando en mi mente. Teresa estaba estacionada a unas mesas de distancia, su mirada barriendo discretamente el salón, lista para señalar si algo inusual ocurría. Cada minuto que permanecía en la sala aumentaba la probabilidad de que el intruso hiciera su movimiento, y debía mantenerme serena. Cuando la orquesta comenzó un vals, me excusé del piso fingiendo fatiga y me dirigí hacia el elevador con propósito casual. Podía sentir su presencia aunque intentaba mezclarse con los invitados. Cada cambio sutil, cada mirada calculada que lanzaba hacia mí, confirmaba mi sospecha. Estaba aquí por encargo, actuando bajo instrucciones precisas. Entré en la escalera que llevaba a mi cabina, dejando que el eco de mis tacones cayera naturalmente. El pasillo estaba silencioso, tenuemente iluminado, un contraste marcado con la atmósfera animada de abajo. Entonces llegó el leve y deliberado clic de una cerradura siendo manipulada. Mi pulso se aceleró, pero forcé mi respiración a mantenerse estable. Estaba intentando entrar en mi cabina confiado en que la multitud ocultaría sus acciones. Teresa llegó en silencio, su mano en la mía, y juntas observamos. El hombre se agachó en mi puerta, herramientas en mano, trabajando cuidadosamente la cerradura. Cada movimiento confirmaba premeditación, cada acción precisa, una clara señal de intención. Activé el botón de pánico que Teresa me había ayudado a instalar. La pequeña luz roja parpadeó enviando una alerta silenciosa a la seguridad del barco. En momentos, agentes aparecieron desde ambos extremos del pasillo, moviéndose rápida y silenciosamente para rodearlo. Sus ojos se abrieron en pánico, la comprensión de estar atrapado surgiendo al instante. Intentó ponerse de pie, pero el equipo de seguridad lo interceptó antes de que pudiera escapar o manipular más la cerradura. Teresa y yo observamos mientras los agentes lo sujetaban, confiscando las herramientas y un pequeño dispositivo que contenía mensajes de Daniela, detallando instrucciones para hacer que mi desaparición pareciera un accidente. Mi estómago se revolvió por la mezcla de horror y alivio, pero una oleada de triunfo corrió por mí. Cada observación cuidadosa, cada pieza de evidencia que había registrado en los últimos días, había culminado en este momento. El vals de la orquesta continuó ajeno al drama silencioso que acababa de desarrollarse. Exhalé sintiendo la tensión levantarse ligeramente, reemplazada por una sensación de empoderamiento. La amenaza inmediata había sido neutralizada, y la prueba de la intención maliciosa ahora era tangible e irrefutable. La mano de Teresa rozó la mía brevemente en solidaridad silenciosa. «Lo logramos», susurró. Las palabras eran simples, pero llevaban el peso de la confirmación. El depredador había sido atrapado, y la justicia, al menos por esta noche, había ganado terreno. Enderecé mi postura, alisé los pliegues de mi vestido y permití que la elegancia de la gala ocultara la estrategia meticulosa y el control que ahora tenía sobre la situación.
De vuelta en la quietud de mi cabina, el suave balanceo del barco era casi reconfortante, pero mi mente corría con el peso de las revelaciones del día. Extendí la evidencia recolectada sobre el pequeño escritorio, grabaciones de llamadas, capturas de pantalla, fotografías, notas de Teresa y los mensajes recuperados del hombre de la camisa verde. Cada pedazo de papel, cada archivo digital llevaba una claridad devastadora. El plan de Daniela ya no era una sospecha distante, era una traición calculada, deliberada y cruel. Me hundí en la silla pasando una mano por mi cabello y me permití un momento para sentir la profundidad del dolor. Mi hija, la niña que había cuidado y protegido por más de 3 décadas, estaba dispuesta a orquestar mi muerte por dinero. El reconocimiento de esa realidad cortaba más profundo que cualquier herida física que hubiera soportado. Años de amor, guía y sacrificio de repente se sentían frágiles ante el cálculo frío. Sin embargo, junto al dolor, otra emoción tomó fuerza determinación. Había pasado mi vida navegando desafíos desde la pérdida hasta la tensión financiera, y cada dificultad había forjado resiliencia. Esta traición, por insoportable que fuera, exigía acción, no desesperación. Comencé a organizar la evidencia sistemáticamente, creando carpetas, cruzando líneas de tiempo y preparando una narrativa que pudiera presentarse en un tribunal. Cada detalle importaba: fechas, horas, mensajes, irregularidades financieras y testigos. Teresa permanecía cerca, ofreciendo apoyo silencioso y perspicacia, ayudándome a anticipar posibles lagunas o debilidades en el caso. Su presencia era estabilizadora, un recordatorio de que no estaba sola enfrentando el peligro que había surgido de mi propia familia. Discutimos la estrategia para presentar la evidencia una vez que el barco regresara al puerto, contactaran a las autoridades, proporcionar documentación y asegurar que Daniela no pudiera manipular u obstruir la investigación. Al revisar los mensajes de nuevo, la escala de su engaño se volvió escalofriantemente clara. Cada palabra tranquilizadora, cada invitación enmarcada como preocupación por mi bienestar, era una artimaña calculada. Había sido atraídas a una falsa sensación de seguridad, mientras que detrás de escena sus intenciones eran letales. Sentí una ola de ira templada por la calma meticulosa que había aprendido a lo largo de años manejando crisis. La rabia sola no me protegería. La precisión y la estrategia lo harían. Respiré hondo, dejando que el aire con sabor a sal entrara por la puerta del balcón. El océano se extendía sin fin ante mí, sereno y hermoso, un contraste marcado con la tormenta de engaño que había descubierto. Y aún así, me recordaba que la claridad y la perspectiva eran posibles incluso en el caos. Cada ola, cada línea del horizonte representaba el control recuperado, un espacio donde podía trazar los próximos pasos, con inteligencia, en lugar de miedo. Para cuando las sombras de la noche cayeron sobre la cabina, tenía un marco completo en su lugar. La evidencia estaba compilada. El plan para la acción legal estaba delineado, y una sensación de empoderamiento se había asentado sobre mí. Había enfrentado la verdad inimaginable de las intenciones de mi hija y estaba lista para actuar con decisión. El amor y la traición ahora estaban entrelazados, pero entendí que sobrevivir, protegerme y asegurar la justicia requería separar las emociones de la estrategia. Cerré las carpetas asegurando las copias digitales y miré hacia la vasta extensión de agua. El desafío por delante era inmenso, pero por primera vez en días sentí no solo miedo o tristeza, sino claridad. Estaba preparada para confrontar a Daniela con la verdad, de una manera que asegurara la rendición de cuentas. Y en ese momento me di cuenta de que ningún acto de traición, por más íntimo que fuera, podía borrar la fuerza y la determinación que había cultivado a lo largo de una vida. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas de la cabina, proyectando un resplandor dorado sobre los papeles, el celular y la laptop extendidos frente a mí.
Me senté erguida sintiendo el zumbido del barco bajo mis pies, como un ritmo constante, un recordatorio de que cada segundo contaba. Hoy sería sobre precisión, no pánico. Teresa ya estaba revisando los detalles conmigo, su presencia tranquila, un amortiguador contra la tensión en mi pecho. Primer paso, dijo señalando la pantalla, es coordinar con Raúl y el equipo de seguridad del barco. Necesitamos que estén completamente alineados antes de cualquier interacción. Asentí sintiendo ya la claridad de tener un plan estructurado. Raúl había proporcionado orientación desde el momento en que lo llamé, rastreando las inconsistencias financieras de Daniela, analizando sus mensajes y estableciendo una línea de tiempo que no dejaría espacio para dudas. Ahora se trataba de ejecutarlo en tiempo real. Marqué el número de Raúl y su voz profunda y mesurada llegó estabilizándome al instante. Alejandra, ¿estás lista para avanzar? Lo estoy, dije mi voz firme, a pesar del nudo de adrenalina. Necesito asegurar que la seguridad sepa exactamente dónde están las amenazas y necesito protocolos claros para cualquier intento de interceptarme. Me instruyó que proporcionara un mapa detallado de mis movimientos para el día, los horarios en que aparecería en áreas públicas y el programa para la gala esa noche. Cada escalera, elevador y corredor fue registrado con notas sobre posibles vulnerabilidades. Podía sentir el peso del control asentándose sobre mí, finalmente una estructura que convertía el miedo en estrategia accionable. Teresa revisó el plan conmigo de nuevo, señalando las cámaras que habíamos explorado, las áreas donde el hombre de verde podría intentar aislarme y los horarios de las patrullas del personal del barco. Necesitaremos crear oportunidades para observarlo sin arriesgar exposición, dijo. Cada interacción que intente será grabada, cruzada y reportada de inmediato a Raúl. Sentí una oleada de satisfacción cautelosa. Durante días había estado recolectando evidencia, evaluando riesgos e imaginando los peores escenarios. Ahora cada pieza se alineaba en una estrategia coherente. Sería visible y protegida, capaz de reunir la prueba necesaria, mientras minimizaba el peligro personal. Durante la tarde me moví deliberadamente por el barco, almuerzo en el restaurante principal, un paseo casual por la cubierta, pausas ocasionales en corredores con líneas de visión claras. Teresa se mantuvo cerca, siempre observando, proporcionando señales sutiles cuando era necesario. Cada paso reforzaba mi confianza, transformando el entorno de una fuente de ansiedad a un espacio controlado. A media tarde Raúl confirmó que los registros financieros de Daniela estaban siendo documentados de forma remota, con cada transacción inusual marcada para revisión. La combinación de observación en el lugar, evidencia digital y testigos estratégicamente ubicados significaba que la situación ahora estaba firmemente bajo control. Me permití un momento para respirar la tensión, aliviándose ligeramente, reemplazada por una sensación de anticipación y empoderamiento. Cuando el sol se hundió hacia el horizonte proyectando sombras largas por las cubiertas, revisé los componentes finales del plan para la gala. La seguridad estaba completamente informada, las cámaras estratégicamente monitoreadas, y Teresa estaba lista para asistir. Cada eventualidad había sido considerada, cada contingencia contabilizada. Me recosté en mi silla, el zumbido del océano bajo mí constante y tranquilizador. Hoy, el miedo se había transformado en estrategia, la incertidumbre en preparación. Las piezas estaban en su lugar, la red de apoyo sólida. Estaba lista para confrontar la traición de Daniela, documentarla exhaustivamente y asegurar que la justicia se entregara, no por casualidad, sino por una orquestación deliberada y precisa. Los motores del barco zumbaban constantemente mientras observaba los eventos desarrollarse desde la cubierta de observación. El hombre de verde, Japet, había sido detenido, y ahora el enfoque se desplazaba a Daniela. La llamada de Raúl había sido precisa. Ella estaba intentando contactar al exterior,
organizando una salida del Caribe en el momento en que el barco atracara. La seguridad y las autoridades locales estaban listas, y cada pieza de evidencia que habíamos recolectado meticulosamente estaba ahora posicionada para asegurar su captura. Sentí una tensa anticipación en mi pecho mientras observaba la secuencia de eventos, pero estaba templada por una calma que no había experimentado en días. La trampa que habíamos tendido la coordinación cuidadosa con Teresa y Raúl había transformado el miedo en una estrategia accionable. Cada llamada grabada, cada mensaje, cada detalle de su engaño sería contabilizado. Cuando llegó el anuncio de que las autoridades habían interceptado a Daniela antes de que pudiera abordar un vuelo, el alivio me inundó. La culminación de días pasados en observación cuidadosa, recopilando pruebas y planificando para cada eventualidad, había tenido éxito. Me permití una respiración profunda, dejando que la tensión se drenara de mis hombros. Más tarde, en la oficina segura del barco, entregué los archivos organizados a las autoridades, capturas de pantalla, grabaciones, notas y una línea de tiempo detallada de los eventos. Cada elemento estaba catalogado claramente, sin dejar ambigüedad. Al verlo revisar la evidencia, sentí una profunda sensación de validación. Cada sospecha, cada miedo, cada precaución calculada había sido justificada. Teresa estaba a mi lado, su presencia, anclándome en la realidad de lo que habíamos logrado. «Lo hiciste», dijo suavemente. «Convertiste una situación peligrosa en pruebas que aseguran la rendición de cuentas». Asentí, incapaz de hablar por un momento, abrumada por la mezcla de alivio y conmoción residual. Afuera el atardecer pintaba el cielo en tonos ámbar y rosa. El océano se extendía sin fin sereno y perdonador, reflejando el cierre que sentía internamente. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, sentí el peso de la amenaza levantado. Había sobrevivido, sí, pero más que supervivencia, había recuperado la agencia, transformado el miedo en estrategia y asegurado que la justicia alcanzara a los culpables. Al volver a la cubierta, sintiendo la brisa en mi rostro, me di cuenta de que la traición, el peligro y el engaño no me habían roto. Habían revelado una fuerza que nunca había reconocido plenamente, una capacidad para la resiliencia, la estrategia y el coraje, que ahora reconocía como intrínseca a quien era. La detención de Daniela fue más que una victoria legal, fue una reivindicación personal. Por primera vez, me permití relajarme, aunque fuera ligeramente, sabiendo que la prueba había terminado no con incertidumbre, sino con claridad, seguridad y el conocimiento de que la justicia había sido servida. Regresar a Mérida se sintió surrealista. Las calles familiares, el zumbido bajo del puerto, el aroma sal y jazmín en el aire, todo parecía sin cambios, pero yo era profundamente diferente. El peso del miedo, la tensión de la vigilancia constante se había levantado, reemplazado por una determinación silenciosa y una sensación de control que nunca me había permitido antes. Mi vieja casa, llena de décadas de recuerdos tanto queridos como dolorosos, era un recordatorio de una vida que había exigido sacrificio en cada paso. La decisión de venderla fue fácil. El agente manejó el papeleo eficientemente y caminé por cada cuarto una última vez, tocando el pasamanos, rozando mi mano por el mostrador, sintiendo gratitud por la vida que había protegido mientras me permitía soltar la carga del pasado. Con la venta finalizada, compré un departamento más pequeño y lleno de luz cerca del centro cultural de la ciudad, un espacio que se sentía mío, completamente mío y adecuado para una vida recuperada. Regresé de inmediato a las rutinas que me traían alegría y propósito. El trabajo voluntario en un centro local para mujeres mayores que habían enfrentado explotación familiar se convirtió en un ancla diaria. Compartí mi historia no como un cuento de advertencia, sino como una fuente de empoderamiento.
Estas mujeres, muchas de las cuales habían soportado años de manipulación, en silencio, escuchaban con los ojos abiertos, los corazones abriéndose a la posibilidad de que la fuerza podía ser recuperada, que no eran impotentes. Teresa permaneció como una presencia constante, un vínculo forjado en el crisol del crucero. Nos reuníamos semanalmente para tomar café o caminar por el puerto, intercambiando actualizaciones, planeando pequeñas aventuras y riendo de maneras que se sentían ligeras y sin cargas. Se había convertido en más que una amiga, una aliada, una hermana en resiliencia, un espejo que reflejaba el coraje que había descubierto en mí misma. Los pasatiempos pospuestos durante mucho tiempo resurgieron con alegría. Me inscribí en clases de baile, salsa, tango e incluso un poco de contemporáneo, moviéndome de maneras que me recordaban el control y el ritmo que había cultivado tanto física como mentalmente. Cada paso, cada giro se sentía simbólico, una recuperación del espacio, de la autonomía del placer, aplazado pero finalmente abrazado. Financieramente estabilicé mi vida con cuidado, usando los ingresos de la casa para invertir prudentemente, asegurando que ninguna amenaza externa pudiera desestabilizarme de nuevo. Cada transacción, cada decisión, era un acto deliberado de soberanía. Las lecciones de la traición de Daniela, la recolección meticulosa de evidencia y la colaboración con Raúl y Teresa habían inculcado un nivel de vigilancia templado con empoderamiento que llevé a cada aspecto de mi vida. Una tarde sentada en mi balcón, con vista al puerto, reflexioné sobre el viaje, el miedo, la traición, la adrenalina y finalmente el triunfo. Había enfrentado lo inimaginable y había emergido no solo viva sino transformada. El dolor de las acciones de Daniela permanecía, pero ya no dictaba los términos de mi vida. Era libre para cultivar alegría, propósito y conexión en mis propios términos. Mientras el sol se hundía hacia el horizonte proyectando oro sobre el agua, sentí una profunda sensación de paz. El mundo era vasto, las posibilidades infinitas, y por primera vez en décadas me sentí completamente en control de mi vida. Había recuperado mi fuerza, mi independencia y mi identidad. Y avancé, no solo con supervivencia, sino con el conocimiento de que podía prosperar, libre de miedo, plenamente empoderada.